¿Cuáles son las tres cosas que no queremos que nos toque o que nos agarre en el mismo lugar? Yo creo que para empezar a vivir mejor, tener una mejor vida, uno tiene que ser libre de sus deudas. Pero yo creo que con disciplina se puede lograr. Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y esto es Emprende con Propósito. Arrancó el 2021, año puente entre lo normal y esto que estamos viviendo hoy, ¿no? Yo no sé dónde estás vos, dónde nos estás escuchando, pero yo he estado varias semanas afuera y después de este tiempo, estas semanas de viaje, lo que también puedo decirte es que observo como que de repente gente que lo lleva bien al tema, gente que está más relajada, por así decirlo, quizás demasiado relajada alguna, y otras que está como más perseguida con esta situación. Yendo al tema de hoy, me gustaría, con todo esto que te estoy diciendo, me parece que es muy importante hoy más que nunca pensar de manera inteligente en las finanzas. Podcast número 42, Finanzas en paz. En abril del año pasado, en abril de este año que dejamos atrás, me acuerdo cuando todo esto comenzó, ¿no? Nos sentamos con Doti, y dijimos, ok, ¿cuáles son las tres cosas que no queremos que nos toque o que nos agarre en el mismo lugar? Una de esas cosas que justamente notamos los dos, dijimos, nuestras finanzas, ¿no? Si esto llega a ocurrir, otra pandemia llegamos a vivir, nosotros queremos estar tranquilos con nuestras finanzas. Poder vivir bien y tener un control, digamos, de tus gastos. Por eso que para empezar, yo creo que para empezar a vivir mejor, tener una mejor vida, uno tiene que ser libre de sus deudas. Pareciera ser que a veces cortar con las deudas mensuales o vivir en esto con el hábito de pagar el mínimo en la tarjeta de crédito, daría la sensación que es como que la única manera, la única vía, y vivimos esclavos, ¿no?, de esto. Y yo creo que esto nos priva de vivir una vida plena. Salir de deudas parece una misión imposible para muchas personas y quizás para algunos de ustedes que nos estén escuchando del otro lado. Pero yo creo que con disciplina se puede lograr. Si quieren seguir a alguien que de repente habla mucho sobre este tema, Dave Ramsey es un experto en el tema. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas cuestiones de que, yo lo he dicho, he repetido algunas de estas, ¿no? Que hay que invertir, igual que hay que endeudarse a veces, ¿no es cierto?, para emprender con algo, que hay deudas buenas o deudas malas. Bueno, si es una tasa cero, aprovechalo y compralo, más allá si uno no tiene el dinero. ¿Por qué una gran mayoría cree que se puede vivir sin deudas, mientras también hay otro grupo importante de personas que lo ve realmente imposible? En muchos hogares no se habla para nada el tema de las finanzas, mucho menos de invertir o qué hacer de repente cuando tenés un centavo, cómo emprender. Creo que es más, en nuestra cultura es como mala educación. No se le pregunta a alguien de repente cuánto dinero ganás o cuántos ahorros tenés o qué porcentaje de lo que a vos te ingresas destinas a ahorro. Yo soy un afortunado porque crecí en un lugar donde me acuerdo que a los 18 años me fui a vivir a Estados Unidos y mi viejo me agarró y me dijo, hijo, o sea, cuando saca la tarjeta de crédito, no tenía tarjeta de crédito en aquel entonces, ¿no? Pero me dice, mira, la tarjeta de crédito, el plástico está por todos lados. Cuando vos, ¿no es cierto?, tarjeta de crédito, si no tenés el dinero para comprar en efectivo lo que vas a consumir, no lo compres. Ahora, muchos de nosotros, quizás el caso tuyo, no hemos tenido a alguien que nos dé ningún consejo, ¿no? ¿Y cómo aprendemos entonces? Porque no se trata este tema en la escuela, no se trata en las universidades y en muchos de nuestros hogares no se da. Entonces, la pregunta es dónde uno puede ir. También muchas veces nos dejamos influenciar por los mensajes, ¿no?, ya sea los medios de comunicación, las redes sociales, que hoy son tan o más importantes que los medios de comunicación, y por el bombardeo constante. Vamos a comprar algo y a veces tenemos un amigo a lo nuestro que no solamente que es la comunicación, sino que es como que, dale, si total, mira, en cuotas los dividís y es poco dinero, es poca plata, ¿no? Bajá la tarjeta de crédito y vivimos, y la tarjeta de crédito es parte de nuestra vida, ¿no? Nos acostumbramos de alguna manera a ese mínimo. Lo primero que piensan, a veces pensamos, o piensan estas personas, en endeudarse, ¿no? Pedir un crédito y mes a mes ir pagando la cuota con esa pesadilla o ese riesgo que eso implica. Pero esto pasa aún en personas que yo veo que viven en un buen barrio, que conducen un buen auto, que tienen una buena vida, pero que de alguna manera todo lo que tienen lo están pagando, ¿no es cierto?, en cuotas. Pagan la televisión en cuotas, pagan la ropa en cuotas. Y yo digo, ¿y si mañana de repente una pandemia o si mañana de repente ocurre algo y vos estás 3 meses que no recibís un ingreso? ¿Cómo uno vive? Cuando nosotros comenzamos, invertimos todo lo que teníamos en este proyecto y cuando
nos agotamos todos los recursos que teníamos para este proyecto, empezamos ahí a pedir dinero. Y ese dinero se lo pedíamos al banco, a Visa, a Mastercard, a Tarjeta Naranja, sería en Argentina o lo que fuera. Y empezás a tener todos estos socios, ¿no? Que todos los meses te dicen, che, tenés que pagar. Y la verdad que es un tanto incómodo, no sé si es la palabra, ¿no? Pero vos estás con un ojo pensando, o con una oreja pensando, digamos, teniendo entrevista con clientes, y con otra parte de tu cuerpo, la mitad de otra parte de tu ser, estás viendo la cuenta bancaria, viendo si ingresa plata, pensando cómo vas a hacer para que este cheque no rebote. Y eso te roba energía, te roba creatividad, te roba tiempo, te roba productividad. Y yo creo que esto mismo lo podemos trasladar a nuestra vida personal. Creo que esto se debe a que no tenemos educación financiera. Y con el tiempo... yo creo que con el tiempo he ido aprendiendo como esto, me parece, no sé si están de acuerdo conmigo. El dolor financiero puede ser opcional, yo creo que si uno opta y toma la decisión de educarse. Así que me gustaría dejarles 3 consejos, 3 ideas bien prácticas y bien fáciles, rapidito. Número 1, como veníamos diciendo, primero ahorra. Tener dinero para 6 meses. Este es un concepto que lo hemos escuchado, lo hemos leído seguramente, y si no lo has escuchado, toma nota, pero esto es básico, elemental. Es común que a veces uno lo que busca hacer es quizás cancelar las deudas antes de repente tener dinero para 6 meses ahorrados. El problema con esto, y esto es simplemente una idea, hay distintas maneras, pero por lo menos la que pienso yo, es que a veces vos te esforzás muchísimo para cancelar toda tu deuda, pero después de alguna manera ocurre algo que te saca de eje y no tenés ahorro, no tenés esa contingencia, volvés a endeudarte. Entonces, la idea que yo propongo es ajustar, buscar vivir dentro de tu presupuesto, dejate un margen para ir ahorrando y destinarlo a este fondo de contingencia, y una vez que tenés ahí para los 6 meses ya ahorrado en líquido, ahí vamos al paso, ¿no es cierto?, número 2, analizá tus deudas o buscar reestructurarlas, ¿no es cierto? Pero sentate, mirá lo que debes en las tarjetas de crédito, o si le des plata a alguien, ¿no? Y atacalas una a una. Hay distintas maneras de cómo atacar las deudas. Hay algunos que dicen atacarlas en función de lo que es el monto de la cuota. Hay algunos que lo que dicen es en la tasa, ¿no es cierto?, de interés. El monto de la cuota lo que a veces hace es que si de repente, por más que vos tengas un préstamo que tiene una cuota importante, como puede ser de repente una hipoteca, generalmente las hipotecas tienen un monto importante, la tasa puede ser de repente más baja que un préstamo personal, pero ese monto, al ser tan grande, te representa una importante parte de lo que vos generas como ingreso. Entonces, hay distintas maneras. Lo importante es sentarte, analizar tu deuda y ir realmente cancelando esa deuda. Punto número 3, reestructura tu mentalidad. A la larga todo esto tiene que ver un poco con nuestra mentalidad y tiene todo que ver con nuestra cabeza, ¿no? Nunca pidas dinero prestado, ¿no es cierto?, para endeudarte, como decía, para consumir, como decía anteriormente. Y también es importante entender la diferencia entre deuda, ¿no es cierto?, y un pasivo. Es decir, si salir de la deuda, salir de nuestra deuda no necesariamente significa pagar todas nuestras deudas. Es decir, les doy un ejemplo. Si vos compraste una propiedad y esa propiedad vale $100.000 y vos pediste 75, 25 pusiste vos, ¿cierto? Uno dice, bueno, debo 75.000. Sí, debes 75.000. Ahora, técnicamente vos tenés una propiedad que vale 100, con lo cual tenés un equity, tenés a favor tuyo $25.000, ¿no es cierto? Entonces tu activo supera la deuda que vos tenés. Pero muchas veces utilizamos esos $25.000 para ir a buscar o comprar cosas que no podemos comprar. Es decir, vos llegás a un lugar y dices, yo no tengo plata, pero tengo un margen de $25.000 que entre mi casa y lo que yo debo, voy a utilizar y le voy a pedir a alguien que me preste, o un banco que me preste, y voy a seguir comprando cosas que en realidad no tengo. Eso es un error garrafal, ¿no? Y lo último que quiero decir es lo siguiente, un bonus point, una idea final que te dejo ahí como de yapa, como habían en los tiempos de antes, ¿no? Es importante también mirar nuestro presupuesto y mirar los gastos que nosotros tenemos. O sea, hay buenos gastos y malos gastos, podría decir. Hay gastos que son destructivos. ¿Cuáles serían algunos de estos gastos destructivos? Pagar por cosas que no utilizamos. Esa famosa cuota del gimnasio que vos decís, voy a ir al gimnasio, pero como te hacen un descuento, porque la gente sabe. Entonces te dice, mira, Seba, si vos pagás la cuota adelantada por todo el año, en el vez de cobrarte $10, te voy a cobrar 5, porque saben que no vas a ir nunca. Entonces pagaste todo el año anticipado, eso es un gasto destructivo, lo tiraste toda a la basura. Ahora, hay gastos que son buenos. ¿Cuáles son los gastos que son buenos? Que lo tenemos que hacer dentro de parámetros razonables.
es lo que yo les llamo a veces son gastos de estilo de vida. Por ejemplo, ir de vacaciones y ahorrar para irme de vacaciones y darte un gusto dentro de lo que está, de alguna manera, razonable, está bien. Entonces, digo, yo tengo en nuestro presupuesto, tenemos el 20% para darnos gustos, ¿no es cierto? Darnos estos gustos y vivirlos en vida, vivirlos cuando podemos disfrutarlos. Entonces, eso no está mal y yo creo que estos gastos, por así llamarlo, no están para nada mal siempre que los tengamos de alguna manera controlados. Cerramos, ¿sí? Y te dejo con 3 ideas y resumo estos 3 puntos para que puedas vivir en paz, en tranquilidad. Número 1, ahorra. Es decir, tené dinero para 6 meses, para todos tus gastos. Número 2, analiza tus deudas, ¿sí? Y buscar reestructurarlas, cancelarlas. Número 3, reestructura tu mentalidad. Hay una frase que me gusta que dice: si naciste pobre no es tu culpa, pero morir pobre sí es tu responsabilidad. Y otra frase que también me gusta, ya que estamos con frases, las pueden buscar, hay varias dando vuelta, pero esta dice: ser pobre es un estado mental, no tener dinero es una condición temporal. Puedes escribirnos también a podcast@emprendeconpropósito.com.ar. Esto fue Emprende con Propósito, Seba Sosa. Muchas gracias y será hasta la próxima.